hay que separar aquí dos cosas. Uno es el tema más como en el mundo intelectual, podría decirse. Esto se venía advirtiendo hace rato, ¿ya? En realidad, si uno esto lo mira, yo principalmente esta crisis la comparo con la crisis del año 1924. Ya no la encuentro parecida a la crisis del 73. Mucho, no obstante que muchos hablan de que parecía al 73, a los años 70, el tema ideológico, el marxismo. Yo creo que se parece más a la del año 24. ¿Ya? Que ahí podría explicar qué es lo que esa crisis. Pero, ¿por qué? Porque esta eclosión que se produce el 18 de octubre en realidad es un problema que viene acumulándose estadísticamente, por estudios que se han hecho sobre la conflictividad en la sociedad chilena, las marchas, etcétera, por lo menos del 2011. 2011 fue cuando le hicieron las primeras manifestaciones a Piñera, pero incluso hoy día más atrás, del 2006, la revolución de los pingüinos. ¿Ya? Es decir, había un malestar social, que digo no político, porque los partidos políticos, incluso de izquierda, no supieron de alguna forma canalizar ese malestar. Había un malestar social que se estaba acumulando y se estaba expresando de diferentes formas. El 2011 fue con marchas relacionadas con la educación, hubo marchas también el 2012 en Aysén, en Freirina, hubo cuestiones hubo una acumulación, incluso el 2014-15, y esas manifestaciones a veces tenían pic de violencia, bajaban, pero si uno sigue ciertas bases de datos, se encuentra que era un proceso que venía acumulándose y que alguna vez iba a explotar, una olla que se estaba tensionando. ¿Quién tenía que regular eso? Son los partidos políticos, que deberían haber encauzado esos malestares y dándole solución. Pero los partidos políticos no hicieron nada, y que hablo del sistema político en general. Y en realidad eso se demuestra, por ejemplo, en que el sistema político estaba empatado. Es decir, pasamos de un gobierno Bachelet Piñera a Bachelet Piñera. Eso no es normal, que hayan cuatro periodos presidenciales donde hay dos tipos que se reparten el poder. Claro. Y la política se estancó. No habían alternativas políticas que encauzaran ese malestar. O sea, y ese malestar, unos dicen de izquierda a decir que ese malestar es contra el sistema neoliberal, la injusticia, la desigualdad, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que uno ve en las encuestas, de encuestas que se realizan, no las políticas relacionadas, por ejemplo, con la prueba del rechazo, sino que encuestas que se hacen sociológicamente para ir siguiendo la dinámica, la opinión de las personas, no solamente en temas políticos, sino en temas relacionados con el rol del Estado, con temas relacionados con la felicidad de las personas, las percepciones sobre la igualdad y desigualdad. Lo que se estaba viendo es que había un malestar, pero que no quería cambiar el sistema completo. O sea, un malestar que dice, me gusta el mercado, me gusta el bienestar económico que he tenido, porque se ve reflejado en un cambio rotundo en 40 años, donde personas que antes los niños tenían desnutrición, eso se desapareció. Es decir, había un bienestar material que la gente no lo quiere perder, un cierto grado de libertad política y personal, un cierto también grado de libertad económica, de emprender, de trabajar, de cambiar de trabajo, pero también de generar riqueza, una libertad que te dio acceso al consumo, etc. Y mucha gente dice, yo no quiero perder eso. Pero ¿qué pasa? Que también tengo miedo, porque el tema económico me genera cierto bienestar, pero ahora se vio con la pandemia, hay una persona que pierde un trabajo y se viene todo abajo. Era una sociedad que también se basa mucho en el consumo y en el endeudamiento. Entonces, todos estos dilemas, en realidad, de alguna forma es decir, sé que quiero cambios, pero ¿qué cambios? Quiero mejorar lo que hay, no quiero cambiarlo todo. ¿Ya? Entonces, por eso creo yo que lo que pasó en el 18 de octubre, que en realidad una cosa es lo del tema del 18 de octubre, que son la quema del metro, pero yo me reflejo principalmente en los 25 de octubre, que fue la marcha. Esa marcha, que muchos fueron 1.200.000 personas, yo en el estudio seguí esa marcha, hice varios estudios de densidad poblacional, etcétera. Yo calculo que fueron más o menos 800.000. Pero las anteriores marchas que se habían hecho en Chile los años anteriores no superaban las 150.000 personas. La más grande fue la del 2018 de feminista, que fueron 300.000 personas. 2019, perdón. Y esta ya era 800.000, había un cambio. Pero la marcha no fue en La Moneda. O sea, si hubiese sido una revolución, la marcha es en La Moneda y se toma la Bastilla. Es la Revolución Francesa. Pero no, fueron a la Plaza Baquedano, que a todo esto Baquedano para mí es uno de mis héroes de la infancia, como héroe de la civilidad, ¿cierto? Que fue militar, como un ciudadano virtuoso. Fueron ahí. Incluso ese día había toque de queda. Y llegó la hora del toque de queda y todos se fueron para casa. Obedientemente. Eso no es una revolución.
Las revoluciones son destrucción total del sistema y hay que cambiar con las leyes y en Argentina es una revolución el que el presidente arranca en helicóptero. Claro. Acá no. Y después de esa marcha no volvió a salir esas 800.000 personas en la calle. Después se mantuvieron manifestaciones los días viernes, los 150.000 personas todos los viernes, pero son los mismos que han marchado los últimos 10 años. Pero el pueblo, la ciudadanía, la nación, que es mucho más que los que se mueven políticamente hablando, salió ese día a pedir, casi con la lista de supermercado, porque habían diferentes reclamos, pero no había un encauce, no había un líder, nada. Y llegó el toque de queda y se fueron para la casa, a esperar qué decía el presidente. O sea, fueron a pedir, no fueron a exigir, fueron a pedir. Pero fueron a que viene un cambio de modelo, no, fueron a decir, bueno, y la última encuesta que yo estaba analizando y en mi canal subí un análisis de la encuesta Criteria de agosto del 2020, lo que quiere Chile actualmente es más Estado, pero no el Estado socialista marxista que podría decir, no sé, un comunista que en realidad representa más o menos 800.000 personas en el país, sino que la gran masa, que el centro que tiene más o menos 3 millones de personas, más todo lo que es la centro izquierda y centro derecha, o sea, un abanico de personas más o menos que estamos hablando de un padrón electoral de 14.8 personas, estamos hablando de un abanico de 9 millones de personas. Lo que están diciendo es más Estado, pero un Estado que me proteja cuando de alguna forma me asegure algunas cosas mínimas. No quiero un Estado empresario, no quiero un Estado que expropie. No, están pidiendo, oye, ¿sabes qué? Un pilar solidario un poco más grande para que si la jubilación, si no tengo jubilación, no me muera de hambre. Es decir, en otras palabras, de repente yo veo en la derecha muchas personas incluso que se reniegan de la derecha y se llaman libertarios, que dicen, no, que el Estado mínimo y que cada uno por su esfuerzo tiene que de alguna forma arreglársela, salvarse. Claro. Pero lo que está pidiendo la sociedad chilena es, yo creo en el esfuerzo personal. Yo me he esforzado, dice la gente. Me he comprado un departamento, arriendo algo cómodamente, me compré un auto, ahora puedo viajar, soy el primera generación de la universidad. Es decir, gracias al modelo estoy mejor que mis padres. Pero igual tengo miedo, porque si se produce una crisis, como pasó el año 2008 con la crisis subprime, o ahora la pandemia, o te echan de la pega, todo lo que lograste lo puedes perder así. Entonces tú tienes una población en este país que más o menos un 75% que sociólogos la llaman clase media, porque el concepto clase es un concepto de la sociología. O sea, aquí no hablemos de marxismo, ¿ya? O sea, la sociología estudia la realidad social y tiene que buscar algún objeto social para poder hacer sus matrices, sus Excel, sus proyecciones, sus gráficos para entender la realidad, y tiene que buscar una herramienta, y ocupa el concepto de clase. Entonces, cuando se habla de clase media, se identifican a un grupo de personas que gana entre sobre 500.000 y menos de 2 millones de pesos. Y esos son el 75% de la población en Chile. Y tenemos un modelo económico o un modelo social que es focalizador. Un Estado que focaliza sus esfuerzos en los más pobres. Pero en Chile los más pobres se han ido reduciendo y ha aparecido esta clase media que no tiene acceso a nada. Es decir, oye, en beneficio del Estado para algo no podéis porque te ganáis 1 millón. Y quedáis fuera. Sube por el helicóptero. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que este grupo humano, es decir, tenemos diseñado un Estado y un modelo para el siglo XX, e incluso en muchos casos para el siglo XIX. Si hacemos una analogía informática, es como que tú estuvieras ahora en Internet con todos los beneficios que te da el Internet, pero con Windows 98. Se te va a quedar pegado al computador, se te va a resetear. Tú necesitas modernizar, tenés que evolucionar al Windows 10 para acomodarte a los tiempos, y no estoy diciendo acomodarte a los tiempos para decir hay que volver más moderno, más progresista, no, sino que lo que estoy diciendo es que la nueva realidad social es mucho más compleja que la realidad social que enfrentábamos Chile hace 40 años atrás. Esa modificación de la realidad social fue gracias a la economía de libre mercado, fue gracias a las reformas liberales, fue gracias a la modernidad económica, fue gracias a la Constitución del 80, y ese resultado, bueno, ahora hay que hacerse cargo. Entonces, por eso me llama la atención que muchas personas de derecha dicen, no, hay que mantener todo igual, pero si lo que se hizo fue para mejorar la situación material de las personas, y ahora ese beneficio material de las personas está pidiendo otro tipo de pacto social, que es, por ejemplo, un Estado que garantice ciertas cosas mínimas. Bueno, insisto, aquí estoy hablando como analista. Sí. Entonces, en esa encuesta criteria, 9 millones de personas, 9.9 millones de personas, o sea, 10 millones de personas están pidiendo más Estado. Más Estado. Claro. Pero insisto, no es el Estado bolivariano, chavista, no, porque eso, obviamente hay gente que quiere eso, pero eso más o menos 800.000 personas.
Es insignificante. Este país, por historia, y uno ahí analiza la profundidad de la historia de Chile, es un país de centro, un país de consenso, un país sensato. Un país que de alguna forma hace sus cambios y sus mejoras de manera consensuada, etc. Pero esta época en Chile, y sobre todo después del 18 de octubre, han llegado demasiadas ideas foráneas que traen problemas y dinámicas internacionales que se tratan de meter a presión aquí en Chile, y eso genera divisiones y polarizaciones que creo que son totalmente artificiales. O sea, desde la izquierda nos meten ideología de género, multiculturalismo, indigenismo, pero también dentro de la derecha nos meten, qué sé yo, muchas visiones que son bastante de teorías de complot, y también visiones que vienen de, qué sé yo, de la democracia liberales o cosas por el estilo, que creo yo no están muy acordes a la realidad del país. Y si uno va al Chile profundo, la realidad, y ve la encuesta, uno se encuentra con personas bastante sensatas que están diciendo, en realidad, de alguna forma, lleguemos a un nuevo acuerdo, mejoremos el Estado, ¿ya? Obviamente que eso da miedo. A muchas personas más tradicionalistas las da miedo, porque le tiene miedo a los cambios, mucha gente que vivió lo del año 73. Pero también hay que entender, y yo lo vivo personalmente, mi mamá, por ejemplo, lloraba cuando perdió el sí. Y yo, cuando chico, tenía 8 años y hacía campañas por el sí y el no. O sea, yo hacía campañas por el sí. Y esa noche, cuando salió el resultado, nos bajó a todos un miedo. Mi mamá lloraba, decía, vuelve el UP. Pero los chilenos fuimos sensatos, y gracias a tener líderes políticos de todos los colores, desde Jaime Guzmán, pasando por Patricio Aylwin, Gabriel Valdés, Alamán, Sergio Nofrejarpa, Sergio Díez, Edgardo Benninger, Viera Gallo, etc., fueron, creo que yo, sensatos y dijeron, ¿sabes qué? Que ese cambio nos podía haber llevado a extremos. Habían grupos terroristas, también tal FPMR, mataban a Jaime Guzmán, etc. Pero creo que uno debe entender que los cambios, hay muchos que quieren cambios totales, revolucionarios, pero las sociedades son complejas. Las cosas no se hacen así a la loca. No. Hay que llegar a cierto acuerdo. Todos deben ceder. Y dentro de la izquierda esa discusión actualmente. Muchos dicen, apretemos el acelerador, las tenemos ahora, las queremos todas. Pero existe también una izquierda que dice, no, o sea, seamos sensatos, seamos maduros, seamos adultos. Entonces, bajo ese escenario, lo que pasó, por ejemplo, en el sí y el no del 88, del 89, se llegaron a acuerdos. La izquierda supo gobernar con Pinochet al lado. O sea, supo gobernar con Pinochet al lado, aunque le tuvieran tierra al final Pinochet. Pero se dieron, y Pinochet tuvo que gobernar también con ex socialistas, y ¿qué hacer? Entonces, de alguna forma uno dice, no, es que transaron. Los más puristas van a decir, transaron los militares y transaron también los de la izquierda. Pero en realidad lo que se busca en una sociedad, en un país, es que mantengamos la paz social. Y eso es lo que yo creo. O sea, a ver, aquí lo que hay que mantener es la paz social y la cohesión social. Tenemos que mantenernos juntos. Vivimos entre cordillera de madre, entre desiertos y hielos. Somos un país, tenemos diferencias, pero tenemos que consensuarlas, tenemos que conversar, tenemos